Pues yo no sé si mi querido David Peña fue ahí con eh, Monry, el indomable, le pusieron ahí los luchadores. Yo no sé si David Peña estuvo ahí con él, pero Laida Sansores sí le mandó una imagen anunciándole que pues ahí viene otro martes de Jaguar y precisamente pone una imagen haciendo alusión también hasta la corbata de Ricardo Monreal. Ahí lo tiene usted, pues una alusión ahí a Ricardo Monreal y el otro, pues ahí nada más se lo dejamos con la playera de qué color es y ya puede usted imaginar, pues manito, hermanito, quién es el otro que está ahí. Mi querido David Peña, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, mi estimado Ernesto? Buenos días, un saludo a todas y a todos. No fui, no me invitaron, entonces, yo no sé si aunque me hubieran invitado hubiera ido, ¿verdad? Pero no tuvieron la gentileza de invitarme, no soy del equipo del Indomable, entonces, Qué pues lindo. no estuve en esa bonita fiesta que estás recuperando, que recuperaban ahora en estos bytes de video, un fiestón, ¿no? Al viejo estilo clásico priista, matraca y toda la cosa, banderolas. Qué cosa, Sí, David. Oye, David, y antes de entrar en materia, nada más déjame preguntarte tu opinión con esto que estamos presentando, que ahora la oposición está haciendo este llamado, encabezados por Claudio X González, pues un llamado para pues vestirse de rosa, precisamente el día de la marcha, así que uno se puede imaginar a la gente vestida de rosa, yéndose, metiéndose a la marcha, a caminar ahí. ¿Cuál es tu valoración de este tipo de llamamiento, David? mira, primero justo lo que decíamos de Monreal, Frida Calvo pone en el chat que si Monreal es el indomable, Laida es la vengadora. Entonces una cosa ya de cosa luchística, ¿no? Una cosa que haya muy triple A. Bueno, ese creo que me parece, coincido contigo completamente que es un acto de provocación, pero además sabes que es un acto más de, eh, eh, ¿cómo decirlo? De intentar homogeneizar un pensamiento único, es decir, en estos esfuerzos que está haciendo la oposición, no basta con que se opongan, sino con que además muestren una especie de unidad. Esta cosa de las gorritas y de las playeras rosas es muy simbólico en la lógica del control hegemónico del pensamiento incluso. O sea, me parece sí bastante provocador, bastante ofensivo esto de vístanse de tal color, pero además el problema no es que lo ordenen desde sus redes sociales, sino que haya miles de personas que lo siguen literal, tal cual, o sea, en una obediencia bastante irreflexiva, se ponen o se visten de ese color o se ponen la gorrita como parte para mostrar esta unidad irreflexiva, esta unidad sin análisis, sin crítica, y que simplemente siguen lo que le están diciendo los 3 o 4 personas que están al frente de este movimiento, o muchas personas que pueden estar al frente del movimiento. En esta lógica, insisto, de unidad irreflexiva, sí es un acto de provocación. Yo no creo que vaya a pasar a más en términos de la propia movilización del 27, no creo que haya ningún problema, pero pues, digamos, utilizarán algunas campañas en redes sociales para decir, miren la marcha, pero aquí la gente seguimos defendiendo al INE desde nuestros espacios y en los parques. Un tema mucho más discursivo y mediático que realmente de fondo, ¿no? De una crítica, y te decía yo, profunda, una crítica analítica. Así es, sí, ya se encuentra, mire, con nosotros el maxi abogado Federico Anaya, sí llegó Federico ahí a Tuxtla, así que, pues mi querido Federico, mi querido maxi abogado, buenos días, Buenos días, ¿sí me escuchan ustedes bien? te escuchamos, pero sí, deja el micrófono ahí cerca de tu boca porque te oyes un poquito lejos. Ok, Federico, pues, entonces estamos. sí, aprovechando que estás ya por ahí, le preguntaba antes de iniciar con los temas, aunque ya vamos un poco atrasados, pero Federico, ¿qué es tu valoración de esta convocatoria que está haciendo Claudio X González y compañía para manifestarse vistiéndose de rosa? Dicen, sin hacer nada, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada, nada más vístete de rosa
con este tipo de gorra, con este tipo de playera, y señalaba hace un momento que me parecía una enorme provocación, porque lo que va a generar, pues es que cuando esté la marcha, pues haya gente que se vista de rosa y quiera meterse, y vaya, se corren riesgos de que haya una confrontación. No vimos, señalaba hace un rato, que tanto el presidente López Obrador o corrientes simpatizantes de él, cuando fue la marcha convocada por ellos, por el sector de la derecha, de no tocar al INE, pues no vimos que alguien hiciera un llamamiento para que se vistieran de color guinda o de otro color el día de la marcha. Y conociendo cómo reacciona también la gente, pues hay un riesgo, pues, de que para la siguiente marcha que quieran convocar los de la derecha, pues vayan a tener una reacción parecida. ¿Qué decir, mi querido Federico? Una cosa muy sencilla. Tuvimos, aunque no hubo ninguna convocatoria para que hubiera contramarchantes el 13 de noviembre, hubo compañeros que apoyan al presidente López Obrador, que fueron y dieron su palabra. Pero fue sin convocatoria, fue sin organización y las cosas terminaron bien. ¿Por qué? Porque fueron muy cuidadosos los que estuvieron ahí de decir las cosas con respeto. El problema de hacer la convocatoria es que corremos el peligro de provocaciones. Ahora, recordemos que los compañeros que marcharon el día 13, una y otra vez, de manera absolutamente irracional, comparaban la situación de México con Venezuela. Y una de las cosas que caracterizó, ya últimamente no, pero sí durante muchos años, la confrontación de izquierda y derecha venezolana fue marchas masivas en las cuales había enfrentamientos. Me parece que esta convocatoria, aunque uno no puede leer, por supuesto, la mente de Claudio X González, pretende crear un escenario en el cual ocurran esas cosas de tal manera que la profecía que están diciendo se cumpla. Hay un detalle que es interesante, por más que todo mundo se molesta con la manera en que argumentativamente el presidente confronta a los conservadores, lo cierto, verdadero, es que una y otra vez insiste en que tiene que hacerse una confrontación con argumentos y con respeto. Yo lo que tengo confianza es que las personas que acudan el 27 van a seguir esa línea, porque en política hay líneas y una línea muy clara es la tolerancia. Pero ¿qué pretende el ciudadano X González convocando a que vayan vestidos con los colores de su facción? Pues lo que pretende es precisamente esa confrontación. No hay que caer, simplemente, y entonces hay que ser todavía más pacíficos, tolerantes, y si antes no se rompió, como dice el lema, ni un vidrio, pues ahora no debemos tener ni un solo argumento a la mala. Recordemos, ya tuvimos a unos 10, 20 compañeritos y compañeritas ahí diciéndole a la marcha de del 13 de noviembre su palabra y no hubo bronca. Bueno, si así ocurren las cosas, así debe comportarse el obradorismo, con tolerancia, con respeto. Están jugándole, es mi último comentario, a ver si vuelve a ocurrir una reacción enojada, como la que ocurrió el 2 de octubre con Denise Dresser. Claudio X González está jugando a hacer experimentos sociales. A mí me parece que puede ser muy irresponsable. Pero si él es irresponsable, la sociedad mexicana, yo confío en que será mucho más responsable que él. Pues sí, vamos a ver qué sucede, mi querido Federico, mi querido David, pues entrando en materia. Perdón, Ernesto, nada más para terminar en un comentario. Me parece interesante incluso el color, porque si se fijan, no había, hasta donde yo tengo recuerdo, no había un color identitario que unificara o que identificara a la oposición. Y me parece que ya encontraron, yo en la lógica, siguiendo lo que hacíamos las semanas pasadas, este análisis de cómo van encontrando estos íconos, cómo van encontrando estas imágenes de unidad para el 2024, desde el lado de la oposición, el color rosa, me parece que a partir de la marcha de la semana pasada,
o de hace 2 semanas, no sé cuándo fue, ya quedó como el color de la oposición. O sea, lo veremos, creo, en muchísimos espectaculares y en muchísimas estas imágenes icónicas, iconográficas de referencia hacia el 2024, porque es un color o es un símbolo que ya empezó a generar este efecto de, digamos, no unidad, pero sí identificación entre muchos de estos grupos. Y termino este primer comentario. No, pero es buen punto, porque finalmente también es como los lemas o los colores. Les pasaba en Italia, ¿no? Que decían el famoso lema de Forza Italia, pues de pronto, pues un expresidente de cuyo nombre ningún italiano quiere acordarse, lo usó como lema de campaña, y al rato ya nadie quería decir Forza Italia, o pues ahora, luego ya nadie quería usar el color amarillo del PRD, y pues ahora, pues que los partidos se apropien de los colores, pues es también lamentable, porque al rato no te puedes vestir de rosa porque van a decir pues que eres de ese sector o estás apoyando una parte. En fin, ya veremos también si la gente permite que los partidos se apropien de los colores. Si les parece, vamos entrando en materia, mi querido David Peña, este tema que colocabas sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, esta denuncia que hace ya también pues contra Murillo Karam por lavado de dinero, defraudación fiscal y tráfico de influencias. Pues finalmente se vio ahí ya la mano, por lo menos creo que es el planteamiento más importante contra un ex funcionario de alto nivel por parte de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, haciendo una denuncia de esta naturaleza, que esperemos haya un reforzamiento, porque parecía ser, según lo que habíamos platicado, pues que a lo mejor estaba débil la denuncia de la Fiscalía General de la República de Hertz Manero contra Murillo Karam. ¿Qué decir al respecto, David Peña? ¿Cuáles son pues todas las líneas que toca esta denuncia que hace la UIF? Mira, primero creo que sí me parece importante la anotación que haces, Ernesto, en términos de que es pues una de las pocas denuncias que hemos tenido conocimiento que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera en esta época de Pablo Gómez. No porque no esté haciendo su trabajo, pero que, digamos, estamos un poco acostumbrados o mucho acostumbrados a lo que hacía Santiago Nieto en términos de la presentación pública de varias de estas denuncias o informes que sacaba, comunicados. Y bueno, en la época de Pablo Gómez no habíamos visto, cuando menos, estas de relevancia, digamos, o contra estos personajes de relevancia. Quizá, y ese ya es comentario mío ácido, pues porque Pablo Gómez está metido en ver cómo hace la estructura de la reforma electoral, ¿no? Tanto la reconstitucional como la legal, ahora que ya le encargaron. Y pues la Unidad de Inteligencia Financiera, digamos que no era uno de sus principales objetivos. En esta denuncia que se presentó la semana pasada, se dio a conocer el comunicado, creo que el martes de la semana pasada, y los medios lo recuperaron entre miércoles y jueves. Se hace una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de Murillo Karam, en donde dice, y recupero algunos de los datos que están en medios, retomados a su vez del boletín que sacó la UIF, que en el 2017 recibió $2.8 millones por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Y entre 2020 y 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco. Aquí recordemos que esta investigación empieza, es importante señalarlo, a partir de la difusión que se hizo el año pasado, bueno, este año, sobre gran investigación que se hizo de medios de comunicación sobre los Pandora Papers, que era esta investigación de medios de comunicación sobre algunas empresas offshore, y algunas empresas, digamos, offshore son estas que tienen privilegios fiscales fuera del país o en algunos países específicos donde hay privilegios fiscales. Se hizo esta investigación sobre los Pandora Papers, especialmente en algunos despachos legales de Panamá, en donde facilitaban o fungían como gestores o como intermediadores para la creación de empresas fantasma o de empresas que reportaban millones de dólares y millones de pesos o millones de la divisa que fuera en cualquier país, y que lavaban el dinero, o bien no lo lavaban, pero
digamos, tenían una protección fiscal, protección bancaria que les impedía a los gobiernos conocer cuál era el destino y el origen de esos recursos, digamos, en un gran comentario general. A partir de esta investigación, se documentó que cuando menos en el momento de la investigación, había, no recuerdo si eran 2.700 o 3.000 personas de nacionalidad mexicana relacionados en los Pandora Papers, digamos, un porcentaje más, digo, un número más o menos que iba entre los 2.600, 700 y 3.000 personas. Algunas de ellas, algunas de estas personas que estaban nombradas en el Pandora Papers, se les denominó a partir de las obligaciones internacionales como personas de interés o personas, pues sí, personas expuestas públicamente se le llama. A estas personas expuestas públicamente, digamos, de la lista de 2.700, 3.000 mexicanos, mexicanas, hay algunos que son empresarios o hay algunos que están en negocios inmobiliarios y que no resultan ser personas expuestas públicamente, pues porque tienen sus negocios, funcionan con controles de fiscales, de Bolsa Mexicana de Valores, punto. Pero hay otras personas que sí están expuestas públicamente y que son aquellos, bien, que pueden ser también empresarios, pero que tienen un papel público, un papel protagónico, un papel en medios de comunicación o personas relacionadas con el gobierno que son expuestos públicamente, que tienen una exhibición pública y que se encontraban en esta lista de los Panama Papers. Todo el recuento era para ubicar que esta investigación se hizo por parte de medios de comunicación, se dio a conocer en diferentes medios de comunicación. Entre estos aparecían algunos funcionarios del gobierno priista, de los gobiernos priistas y panistas, y algunos empresarios. Yo no ubicaba a Murillo Karam en esta lista, y no ubicaba, digo, no me sé de memoria toda la lista de las 3.000 personas, no lo ubicaba. Por eso me llamó la atención y nos llamó la atención ahora que revisamos estas notas, sobre todo, y con eso concluyo, porque la denuncia que está presentando la Unidad de Inteligencia Financiera es por defraudación fiscal, o la presunción que se tiene es que Murillo Karam no habría declarado o no declaró esos ingresos y esas manifestaciones sobre un par de empresas, sobre todo constituidas por su hijo y su nuera, en donde él también formaba parte como accionista. No hay claridad de estos ingresos, no hay claridad de dónde se fue el dinero o cómo se generaron estos recursos, y por lo tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, a presunción de que pudiera existir algún delito, es que presenta la denuncia en la Fiscalía General de la República. Ahora, habría que ver qué le toca hacer a la Fiscalía. Siguiendo la lógica de que el fiscal general trae ahí una intencionalidad de mantener en la cárcel a Murillo Karam, pensaría yo que pues esta denuncia sí se le va a dar celeridad y sí se le va a dar mayor trámite, a diferencia de muchas otras miles que están durmiendo el sueño de los injustos ahí en la Fiscalía General de la República. Gracias, mi querido David. Federico Anaya, ¿qué decir al respecto? Bueno, mi aportación sería más bien una reflexión estructural. Lo último que nos explicó David es muy importante. La UIF lo que dice es, he localizado ciertas empresas en las que personas familiares de la persona que yo sospecho ha hecho movimientos ilegales, son parte de sociedades, ¿sí? Y el amarre de estos son las transferencias que nos dijo al principio David, transferencias financieras. Creo que quienes nos escuchan tienen que entender que durante décadas, muchas décadas, la gran élite priista dobleteaba todo el tiempo, no trabajos, o sea, no estaban empleados en el sector privado, sino que creaban empresas a través de sus parientes y a veces directamente ellos, porque acuérdense que no siempre estaban en el mismo puesto. Entonces siempre tienen los altos funcionarios momentos de descanso en los cuales ellos podían también ser parte de sociedades y asociaciones. Y si son bien hechos, ojo, y hay que presumir que las personas que están del lado oscuro de la fuerza son bien hechos, pueden tener una sociedad anónima que hace negocios, pero nunca hace negocios con la Secretaría de Estado en la que yo soy el titular. De tal manera que pueden seguir siendo empresarios, miembros de sociedades anónimas, que están haciendo negocios con, ojo,
el gobierno federal o cualquiera de los 32 gobiernos de las entidades federativas. Una federación es un lugar maravilloso para poder escurrirte sin romper la ley, realmente. Ahora, ya que tienen ustedes esas asociaciones, esas sociedades anónimas, que duran mucho tiempo. Acuérdense que hace mucho tiempo los notarios tenían la costumbre de decir que la sociedad iba a durar 99 años, pero en realidad no había ninguna obligación de que lo hicieran en la ley. Entonces pueden ser de duración indefinida, son entes eternos, ¿sí? Permanentes. Y eso permite que la forma jurídica, la asociación jurídica, se convierta en el vehículo de dinero, de fortunas y de intereses. Les pongo un ejemplo, y lo malo es que como ahorita surgió durante las noches y mi viaje este tema, no he tenido tiempo de revisar mis archivos porque eso está en mis archivos físicos. Cuando fui yo director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Andrés Manuel entre 2000 y 2006, nos tropezamos cuando estábamos reorganizando Locatel con una sociedad anónima que le daba todos los servicios a un servicio telefónico que era el 066 o algo por el estilo, y que le hacía todo. O sea, el 066 era una institución pública, pero le hacía outsourcing a esta sociedad anónima, y entre los socios de la sociedad anónima estaba una colección completa de secretarios, subsecretarios, gobernadores, exgobernadores, que le estaban proveyendo el servicio de seguimiento telefónico al 066. Lo cual es de espantarse, ¿no? Porque en el momento en que en ese servicio de emergencia tú te conectas, inmediatamente la autoridad tiene acceso a todas tus llamadas de tal manera que te puedan dar un servicio de emergencia. Entonces, yo a esas personas, algunos de ellos están ligados al servicio, a los servicios de inteligencia de los años 70, pues yo, si hubiera sabido que estaba esa empresa haciendo ese trabajo, pues jamás me hubiera conectado a 066, ¿verdad? Pero esa anécdota ejemplifica lo que acaba de decir David en un asunto súper concreto. Y creo que lo que está haciendo Pablo Gómez es escoger muy bien la acusación que está haciendo. Porque lo que nos está diciendo es, recuerden que Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo, ex subsecretario de Gobernación, varias ocasiones, por lo menos dos, ex senador de la República, o sea, miembro de la gran élite priista, tiene una doble vida como empresario que le da servicios a todo el mundo, y esas empresas son vehículos potenciales de corrupción. Ahora, ¿cuál es el problema de la Fiscalía General de la República? Que si ustedes hacen una biografía sencilla, googleen a Hertz Manero, van a encontrar que Hertz Manero vive en ese mismo universo y tiene las mismas prácticas comerciales y de asociación. Yo apostaría que no va a prosperar mucho esta denuncia de la UIF. El que la está haciendo es, podrá decirnos el señor X González, un miembro de la élite también, porque Pablo Gómez ha sido diputado y senador muchas veces, pero ciertamente me parece que Pablo Gómez está fuera de este circuito de empresarios corporativos, asociaciones, etc. Acuérdense, ya con esto termino, que igual que Murillo Karam ha sido implicado en este caso, tenemos a la familia Beltrones, otros senadores, gobernadores, etcétera, implicados con un depósito en el mismo estilo, o con varios depósitos, ya no me acuerdo, en Andorra, ¿sí? Pablo Gómez no está en esa liga. Su élite, la élite de las izquierdas, no tiene esas prácticas. ¿En qué liga está? Está en la liga de quienes han hecho ciertamente una carrera política y han sido varias veces diputados, senadores, etcétera, pero han defendido un proyecto de izquierda. Que eso es una de las cosas que les da tirria y enojo a las gentes de derecha. En ese sentido, entiendo qué es lo que está haciendo Pablo. Pablo lo está diciendo, estos tienen estas prácticas y estas prácticas, nosotros siempre hemos dicho, llevan a corrupción, investígalo. ¿Cuál es el problema? Que el Senado de la República no escogió a Bernardo Batis, escogió a Hertz. Bernardo Batis no es de esa liga tampoco, Ernesto. Sí, sí. Escogieron al que sí es de la misma liga que los investigados. Ya. Gracias, Federico. Perdona más, mi querido Ernesto Federico. Sí. Me gustaría leer dos parrafitos del boletín del comunicado de la UIF, justo para ver
esto que decía Federico de yo no sé si prospere o no, yo igual decía a ver si prospera, a ver si Hertz, digo, entendiendo que hay una intencionalidad más allá del acceso a la justicia, pudiera proceder porque Hertz pues, se mueve solo por intereses personales o políticos, no por el acceso a la justicia. Y antes de que leas, añadiría también que parece ser, esa es la impresión que tengo, que Pablo Gómez sí tiene una mejor relación con Hertz Manero que la que tenía Santiago Nieto, ¿no? Y que ese es otro elemento a considerar. Sí, y bueno, aquí 2 párrafos de lo que dice el comunicado oficial de la UIF al referirse a la empresa, ¿no? Primero dice, la referida empresa en el periodo 2013 a 2015 obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en ese mismo lapso, la persona expuesta políticamente, o sea, Jesús Murillo Caram, tenía como secretario al hijo del entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar. Esto que decía Federico de hacer la triangulación, yo no te doy el contrato en donde yo estoy para que no sea tan evidente, ¿no? Sino que lo hago en esta triangulación. El siguiente párrafo que me parece importante es donde dice, la UIF detalla que la empresa vinculada con la familia de Murillo Caram declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que resulta inviable al tener así ganancias mínimas, lo que contrasta con el número de contratos públicos que recibió y las operaciones financieras que realizó, que realizó frente a lo que declaró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ahí termino, digamos, la cita. ¿Por qué era importante, digamos, esto, por justo lo que decía Federico, hacer este nivel de triangulación, o esta suerte de triangulación entre tú me das, yo te presto, y no en el mismo lugar? Y la última me parece que es el tema de los reportes ante la Secretaría de Hacienda. Ahí hay un gran espacio, un gran nicho de investigación. Creería yo, pensaría yo, que esto abriría la puerta, así como se están yendo contra Murillo Caram, abriría la puerta para que la Unidad de Inteligencia Financiera ya esté revisando o concluyendo y presentando denuncias, quizá no contra las 3,000 personas que aparezcan en Panama Papers, porque muchas de ellas pueden hacerlo de forma legal y declarar los impuestos, pero sí contra muchas otras más que aparezcan bajo este mismo esquema de deducción, de amplísimas deducciones, ganancias mínimas y transferencia de recursos al extranjero. Entonces, si damos el voto de confianza ahora a Pablo Gómez a partir de esta denuncia que está presentando, pues yo esperaría que en las próximas semanas se pudiéramos estar conociendo cuando menos otras denuncias relacionadas con este esquema de operación que se detectó en el caso de la empresa familiar de Murillo Caram y que, según los Panama Papers, pues no son los únicos en México, ni fue las únicas personas que operaron en ese sentido, ¿no? Gracias, mi querido David. Pues bueno, nos quedan unos minutos para abordar el otro tema que tengo mucho interés también ahí en platicar con ustedes. Esto que este juez concede una nueva suspensión que frena la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya se fue aprobado incluso por 20 congresos locales, Federico, fue aprobado ya que las Fuerzas Armadas pues se hagan cargo de la seguridad pública hasta el año 2028. Es decir, ya pasó Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y más del 50% de los congresos, ya son 20 congresos locales que aprobaron. ¿Qué pasa con estas suspensiones? ¿Se frena, no se frena? ¿Qué procede ahí para la gente que no tiene o no tenemos una claridad de qué tanto se lleva a cabo esto o no? ¿En qué le impide o en qué le afecta a la decisión del presidente López Obrador? A ver, primero, separemos cosas. La reforma constitucional del artículo 5º transitorio no tiene nada que ver con la transferencia de la Guardia Nacional a Secretaría de la Defensa Nacional. Nada. Lo único que dice es que, aparte de la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, las otras 3 Fuerzas Armadas, van a seguir ayudando a la Guardia Nacional en materia de seguridad pública hasta el año 2024. Cuando este plazo termine, 2028, perdón, cuando ese plazo termine en 2028, en teoría la Guardia Nacional, que es una Fuerza Armada,
va a seguir haciendo eso. Ahora, lo que está en disputa en el amparo es otra cosa, es la reforma de 4 leyes que se hizo antes y que, bueno, transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero solo en términos de sus promociones y su organización estructural. Recordemos, en esa reforma que se está impugnando vía amparo, la Guardia Nacional sigue estando sujeta en términos de estrategia y de táctica diaria a la Secretaría de Seguridad Pública Civil. Eso es lo que tienen que decidir en el fondo los jueces de amparo. Y estoy seguro, absolutamente seguro, que en los informes previos y justificados, el gobierno va a explicarle a los jueces esta diferencia. De hecho, Jorge Luis Sierra, en alguna de las entrevistas que le hiciste, Ernesto, había comentado la cuestión de los mandos mixtos, donde tú tienes parte de la administración del cuerpo armado que se dedica a la seguridad pública en manos militares. Y tal vez lo más importante en este punto es la homologación de los rangos. En el fondo de las quejas que la mayor Herrera, que entrevistó Aristegui hace, creo que ya mes y medio, el fondo del pleito de la compañera Herrera era que ella era una mayor en el ejército, luego pasa a la Guardia Nacional y entonces sería ahí es el problema, sería una mayor en la Guardia Nacional porque es otro rango, no me acuerdo cuál es el rango equivalente. La reforma que se está impugnando en estos amparos lo que nos dice es cada uno de los rangos militares en la jerarquía tiene este equivalente dentro de la Guardia Nacional. ¿Por qué es relevante esta cuestión de a qué es equivalente? Porque eso le permite a la Secretaría de la Defensa Nacional incluir dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para las Fuerzas Armadas al personal, a todos, a los guardias nacionales que son el menor rango, hasta los comandantes generales, que son el equivalente de los generales, puede incluirlos en la seguridad social. Y este detalle que suena súper técnico, Ernesto, es lo que hizo tronar los esquemas de policía civil anteriores, porque metías al personal de las policías federales a hacer trabajos tremendamente complicados que tienen, como nos decía Jorge Luis Sierra, ciertos requerimientos técnicos, disciplinarios, etcétera, muy parecidos, análogos a los militares, pero nunca les dabas las prestaciones que los militares reciben. Y peor, le pedías a personal militar que tenía altas prestaciones que se salieran de sus corporaciones y se fueran a una corporación donde iban a tener menores prestaciones. Obviamente, ¿qué pasaba? A la primera oportunidad que tenían, se regresaban a la Armada o al Ejército. Lo que se está tratando de hacer con esta absorción en términos de rango, jerarquías y organización de la Guardia Nacional dentro de la Sedena es unificar esa cuestión de la seguridad social, que es importantísima. Creo, Ernesto, que incluso tú hiciste alguna vez alguna investigación sobre los veteranos de las fuerzas de seguridad y cómo de pronto se quedan sin protecciones. O alguien lo hizo. Ahora. Alguien. Exactamente. Bueno, la cosa es, están suspendiendo y otro tema que ya tratamos, no voy a entrar ahorita en eso, es que salvo casos muy raros, las suspensiones no deberían afectarlo todo. Es decir, solamente deberían beneficiar al que presentó el amparo y lo que estamos viendo es que están dando suspensiones que tienen efectos para todos. Uno. Y última cosa, el gobierno federal, aparte de explicar lo que dije acerca de la transferencia y qué significa estar dentro de Defensa Nacional, pero en estrategia estar dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el asunto es que el gobierno federal ha estado ganando en segunda instancia la cuestión de las suspensiones definitivas. Entonces, es probable, no lo tenemos por seguro, pero hay que esperar, que en segunda instancia los tribunales colegiados de circuito digan que la suspensión no tiene que ser general. Habrá que ver. Ya. David Peña, gracias, Federico. Hay una parte que dice precisamente el juzgador, el juez, ¿no? Que concede la suspensión.
de no concederse la suspensión, podría trastocarse los derechos de la parte quejosa, que en este caso es la organización Causa Común, causando una afectación a su esfera jurídica, en atención a que el decreto impugnado afecta a los derechos de la parte quejosa, así como de la sociedad misma, al establecer una institución de seguridad de carácter militar y no civil, como lo prevé el texto fundamental. Y coloco esta parte del texto porque trato de anticiparme a lo que sigue, a lo que viene, y con base a la experiencia que tú también has trabajado mucho este tipo de temas, ¿ves elementos para que esto siga? ¿Hasta dónde podría llegar este caso que están impugnando esta organización Causa Común? Mira, yo creo que brevemente, para aprovechar el espacio, ya son casi las 11, entonces podemos hablar ya a Bogañol, ¿no? El Curibiñol. A ver, un poco la idea es cómo está la construcción, digamos, el efecto de lo que están teniendo las suspensiones de los amparos. Primero, colocar las dos suspensiones que tenemos hasta el momento conocidas. Estas suspensiones derivan de amparos que se han presentado. Decíamos en el recuento que había 54, 60, no había claridad, entre 50 y 60 amparos contra el decreto publicado en septiembre, que era esta diferenciación que hacía perfectamente Federico. Una cosa es esa reforma a leyes secundarias y la otra es lo que se publica sobre la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Entonces, en labores de seguridad. Sobre lo que se impugna del decreto de septiembre, que vienen varias leyes secundarias, se presentan varios amparos. Estas dos suspensiones se han dado. Es relevante, primero, ver quién presenta los amparos y segundo, el efecto del amparo. La vez pasada, hace un par de semanas, cuando se dio la primera suspensión, hablamos de la organización que la había presentado, que se llama Uniendo Caminos México. Yo no la ubicaba, no la tenía en el radar y me metí a hacer una revisión de su perfil y es una organización que dice, más bien que es una red nacional, dice es una red nacional de organizaciones civiles. Yo no la tenía ubicada o no la tenía en el radar, insisto, pero revisando su perfil de Facebook, por ejemplo, pues las últimas 20 publicaciones tienen que ver con la convocatoria para el INE no se toca, las marchas en vivo desde la transmisión desde diferentes estados sobre la marcha del INE no se toca, estas convocatorias a vestirse de rosa y ya saben todo esto que hemos estado platicando. Y bueno, ese es un primer, digamos, nos da una señal de qué tipo de organización o qué perfil de esta organización tiene. El segundo, que no me parece menor, es justo la organización de Causa en Común, que hacía referencia a mi querido Ernesto, que es este segundo amparo, esta segunda suspensión. Causa en Común es una organización que lleva, yo creo que 20 años más o menos en México ya, sí. Pero está liderada, desde un principio estuvo y ha mantenido el liderazgo por María Elena Morera. Ella es una, pues yo sí la podría reconocer como activista en materia de derechos humanos, es una activista que ha hecho investigaciones, ha hecho denuncias en diferentes momentos de diferentes gobiernos, pero que sí ha estado también, digamos, muy cercana a, sobre todo a los gobiernos panistas. En el gobierno de Fox es cuando se creó la organización y en el gobierno de Calderón, y al gobierno de Calderón se dedicó durante muchos años a darle capacitación a los policías y a las policías para la lógica de la certificación policial que se merecían o que se necesitaba en ese momento. Esta organización daba muchos de esos cursos de capacitación policial y tenían buena relación. Hacían algunos informes también críticos en términos de datos y estadísticos, pero sobre todo mantener una buena relación. No tan buena relación con el gobierno priista de Peña Nieto, pero sí con los gobiernos panistas. Un gran comentario para ubicar primero a estas organizaciones. Y yo decía en algún momento, cualquier persona tiene el derecho a poderse amparar si considera que esta reforma le provoca un agravio, una afectación, por supuesto. Pero estos amparos que están, digamos, procediendo, los que están avanzando, pues están siendo respaldados por estas organizaciones. Primer paréntesis. Segundo paréntesis es, se presentan estos amparos y ahí yo sí siento y difiero mucho de lo que está haciendo el propio Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad a nivel nacional, porque hace un par de días salió a descalificar literalmente a la jueza de Guanajuato que estaba concediendo o que había concedido esta primera suspensión.
Ahí salió y la propia Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda y algunos otros personajes ligados al movimiento de derechos humanos a defender la actuación de la jueza, no en específico sobre la suspensión de la Guardia Nacional de esta transferencia, sino porque la jueza se ha caracterizado por tener, digamos, resoluciones progresistas o progresivas en materia de derechos humanos. Entonces, me parece que la descalificación que se puede hacer en términos individuales o ad hominem se llama, ¿no? Personalísimos de los jueces y las juezas, me parece que no es un análisis, no es un momento de discusión. Probablemente este jueves Mejía Verdeja, y ya le estoy dando el guión, va a salir ahora a descalificar a este nuevo juez diciendo que se relacionó con no sé quién y de dónde viene y tal. Pero bueno, al final, como decía Federico, el gobierno federal tiene en sus manos jurídicamente la posibilidad de revertir estas decisiones. Es decir, las juezas y los jueces están funcionando bajo un esquema, y por eso yo decía del abogañol, que se llama control difuso de constitucionalidad. Anteriormente, solo se hacía un análisis, digamos, concentrado de la constitucionalidad, solo la Suprema Corte podía hacer este análisis. Ahora se sigue manteniendo este control concentrado de la constitucionalidad en la interpretación constitucional, desde luego, solo la Corte puede hacer la interpretación constitucional, pero de leyes secundarias no. Y entonces, al tratarse de este control difuso de constitucionalidad, es decir, todo el sistema del Poder Judicial Federal lo puede hacer este análisis de control de constitucionalidad. Sí puede, no, o sea, no puede declarar los efectos, y ahí sí para Federico, declarar los efectos de inconstitucionalidad de la ley para todas las personas. Eso no lo puede hacer, porque esos efectos solo le corresponden a la Suprema Corte. Pero sí puede, en este momento, declarar que para que no se violen los derechos de las organizaciones o de quienes estén impugnando, se suspenda el acto. Finalmente, si se concede el amparo, en el hipotético caso que se concediera, solo va a tener los efectos para esta organización. Es decir, podría el juez, cualquiera de estos dos jueces que dieron la suspensión o cualquiera de los otros que están conociendo los amparos, decir, ese decreto sí es violatorio de la Constitución, sí hacer una declaración, sí es violatorio del artículo 21 constitucional, por lo tanto, no se aplica para ti, causa en común, o para ti, Uniendo Caminos México. Ahí sí delimita los efectos del amparo, pero la declaratoria de decir que es inconstitucional, desde luego que no tiene efectos más allá de las propias organizaciones que se están amparando, pero sí tiene un efecto político sumamente muy fuerte, digamos, muy importante. Federico está pidiendo la palabra. Venga. Una pregunta. Bueno, y rápido, porque ya vamos a tener que irnos, por favor. Pregunta al técnico, David. Una cosa, hablando solo como litigante. De hecho, tengo la impresión que a la quejosa, la organización quejosa, le conviene perder el amparo en el juez de distrito para que entonces pueda irse a la revisión y pedir que sea la Corte la que revise. Y entonces ya la Corte sí podría establecer una obligatoriedad de la sentencia más amplia, ¿correcto? Exactamente. Ahí en términos de estrategia, como dice Federico, puede ser en primera instancia se niegan los amparos, las organizaciones se van a revisión del amparo y en esa revisión podrían eventualmente solicitar que la Corte lo traiga. Y ahí sí ampliar los efectos de la propia resolución del amparo, porque la Corte sí puede declarar la inconstitucionalidad de una ley vía un amparo si hay la mayoría de 8 votos. Cierro ya, y me disculpé antes por hablar de Navogañol tan temprano, pero esos, digamos, son los intríngulis, ¿no? De la cosa complicada en el amparo. Yo consideraría, y con eso concluyo para ir cerrando, a mí me parece muy interesante el ejercicio que está haciendo el Poder Judicial, me parece muy interesante que haya 2, 3, 5 jueces que se puedan aventar esta interpretación, que se puedan enfrentar a las presiones del poder, de la Secretaría de Seguridad, del propio Fuerzas Armadas. Me parece que es muy interesante, muy importante, y no podemos descalificar la actuación del Poder Judicial per se, pero tampoco podemos decir, es que son corruptos y son... Claro, pero hay muchas de esas resoluciones, muchas de esas sentencias que sí protegen a la ciudadanía, que sí protegen el ejercicio de derechos. Tampoco es un ente absoluto que todo está en contra de la gente y a favor de la derecha. No, hay algunos jueces de un lado, algunos jueces y juezas del otro lado, pero estos ejercicios, insisto, de análisis de constitucionalidad en materia de derechos humanos, hay que defenderlos, insisto, sin que estemos a favor o en contra del amparo o del traspaso a la Guardia Nacional, que aquí yo personalmente lo hemos dicho, hemos criticado ese tema de la transferencia, la militarización, ya está de más.
pero sin analizar, digamos, esos temas de fondo. Yo lo he hecho, no, Federico, yo Yo lo también. he hecho. Yo también. Gracias, mi querido Ernesto, porque dijo Ernesto, Federico, que no dije hemos. Dije, No, yo pues lo ya he ves. hecho y Ernesto lo Nada, hemos ya sabes que Federico es totalmente morena, así que ni modo. Exactamente, nos hemos sumado aquí. Entonces, yo creo que nada más cerrar, el ejercicio es interesante, insisto, hay juezas y jueces que se están esto es enfrentarse al poder, Ernesto, es enfrentarse al final al poder, y es una actuación de enfrentarse al poder. En esta ocasión, puede que este enfrentarse al poder no nos guste tanto la actuación de los jueces, porque hay personas que pueden estar a favor de esta reforma, está bien, pero mientras haya habiendo estos jueces y juezas, me parece que es un ejercicio no solo democrático, de control de poderes, de balance de poderes, y que tiene al final Presidencia, el Congreso de la Unión, las herramientas jurídicas para defenderse. Tampoco es que quede en una situación de indefensión, diríamos los abogados, ¿no? Sino que tiene las posibilidades y las herramientas jurídicas para defenderse. Sí, pues bueno, nos tenemos que ir, así que Federico, si quieres, en un minuto, un comentario final. Solo una cuestión. La ventaja de estar en el partido, pero no en el gobierno, es esta. De pronto, lo que Mejía Verdeja está haciendo es probablemente, es mi opinión, la aporto, una mala estrategia, porque el control difuso implica que los jueces pueden declarar inconstitucional, pero solamente van a dar amparos para efecto de una persona, o sea, del quejoso. Entonces, a veces es mejor perder en lo chiquito para no perder en lo grande. Si los jueces fueran pro Mejía Verdeja, probablemente el asunto se va a ir vía la apelación hasta la Corte. Y ahí sí vamos a tener efectos generales que no le convienen al gobierno. Digo, es una cuestión de táctica y estrategia, y es mi opinión. Ya, gracias Federico. Pues David, que no me dirás que sí o que no, ¿cómo ves? Pero pues bueno, de que pues yo prefiero a Federico, a gente como Federico allí en Morena, que pues a otros personajes que luego tiene Morena, así que sabemos que le hará un bien a ese partido ahí adentro. Ya hasta se tomó el agüita, mira. En fin. En el INE, Ernesto, en el INE, acuérdate que ya lo habían candidateado para el INE. Entonces, oye, ¿no? Sí, cierto. Y por cierto, fíjate que alguien puso aquí, y tiene razón, alguien puso aquí, pues que el rosa es del INE. Sí, no, por eso yo hacía la referencia del rosa, claro, porque es el INE, el color institucional del INE. Pues sí, pero preferimos a Federico de Guinda que de rosa, entonces, que de ¿no? rosa. Oye, Sí. un comentario de Arletich, mi querido Ernesto, ya que no lees comentarios bonitos, nunca A ver. Dice, nuestros abogados favoritos se ven tan atractivos que podrían protagonizar una serie de abogados. Eso. No es mala idea. Ahí está, es lo que yo digo ahí para la producción de Rompeviento. Sí, y también podemos irnos más arriba y nos comunicamos con Netflix, mi querido. Eso. Ya estamos. Un abrazote, gracias. Abrazos, gracias. Chao.